En todo el país a través de la poderosa señal de Boom. Aquí le doy la cordial bienvenida a Rogelio Paredes. Gracias, hombre. Un Gracias, placer, Manuel. Saludos. encantado. Qué bueno estar en Boom. No conocía No la conocía, pero conoce Guau también. Sí, sí, claro, ¿no? Y Y a el grupo Charlie. de la frecuencia asociada. Sí, sí, al Sí, Charlie. claro que sí. Bien, bienvenido por acá. Y bueno, quiero hacer un poco más de docencia con el tema de lo que va a pasar el domingo. Sí, Son elecciones internas. así es. Aquí no votan todos los adherentes del PRD, No, no. votan los delegados. Así es. Este es un proceso interno donde se van escogiendo las estructuras de decisión política dentro del partido. Eso lo hacen todos los partidos políticos. Así es. El que entra como partido nuevo establece estatutos y dentro de sus estatutos está el mismo proceso. ¿Qué pasa? Que en algunos casos le llaman convencionales, en otros casos le llamamos delegados. En el caso del PRD se llaman delegados. En el caso de los panameñistas, por ejemplo, le llaman convencionales. ¿Quiénes son los convencionales o los delegados? Esa es la autoridad máxima del partido porque es como si fuera la asamblea general, ¿no? Esos son los delegados. Y son los delegados al Congreso o son los convencionales al Congreso. El Congreso, en el caso del PRD, está formado por 4.200 personas. Y todo va dependiendo del tamaño del partido. En el caso de Cambio Democrático, el Congreso de ellos o su Asamblea General es mucho más pequeña. En el caso... No, yo quedé anonadado con los panameñistas que reciente que decía Blandón que había prácticamente un consenso elevado bueno, y la cantidad no hizo mucha gracia aquí, ¿no? no solo, bueno, de hecho, aquí donde viene En el otro... comparación a 4.000 y pico. No solamente eso. Cuando tú vas a unas elecciones internas dentro del PRD, estamos hablando ahora de que la base son 4.200, Ajá. pero para escoger esos 4.200, tú tienes que pedir a los 700.000 que tiene inscrito el PRD que voten para escoger esos 4.200. Normalmente votan como un 30% de esa membresía total, pero Ajá. acá fue un poco más del 50%. O sea, tuvimos la votación que nunca se ha dado, una votación fuera de serie, más del 50, bueno, se habló de 350.000 personas registrados por el Tribunal Electoral que salieron a votar en esa ocasión. Fue el 27 del mes pasado, 27. Bueno, dicho esto, que ya entendíamos que teníamos una votación altísima, entonces se escogieron esos delegados. Ahora, de esos 4.200 delegados deben escoger a 26 presidentes de áreas de organización. Es como si fuera un distrito, tiene un presidente del partido. Nosotros le llamamos área de organización. Entonces son 26 de ellos, ya fueron escogidos. Ahora se van a escoger, se escogió otra estructura que son lo que llamamos directores nacionales, son 300. Esos 300 directores nacionales que ya también han sido escogidos forman parte de esa nueva estructura. Te hablé de 4.200, después 300, después 26, que son los presidentes de área de organización. Ahora el domingo se hace una tercera elección y ahí se van a escoger los 10. Pero hay 2 días de elección. Entiendo que el sábado Sí, porque las mujeres... porque Juventud y Mujeres pasa el mismo proceso. Ok. Solo que entonces este fin de semana, en el caso mío, yo no corro ni para mujeres ni para juventud, sino que a mí me toca en el caso del CEN. Yo sí me estoy postulando para el Comité Ejecutivo Nacional, que es el CEN del partido. Son los 10 que podríamos decir que es junta directiva. ¿Para qué se está postulando? Para el cargo de vicepresidente, segundo vicepresidente. Ese cargo ya lo ejercí, Manuel. Yo estuve allí 6 años en ese puesto. 3 veces me postulé. 3 veces gané. Entonces, ya después decidí no correr más. Allí corrió un muchacho que se llamaba, porque murió, Miki Sierra. Miguel Miki Sierra. Entonces, él tenía el puesto mío. Ahora él murió y ese puesto quedó vacante. Cefalía. Yo voy entonces aspirando a ocupar ese puesto otra vez, pero tengo que someterme
al escrutinio de los 4.200 delegados. Y en eso estamos. Esa es la campaña interna en que estamos. Como te digo, una pirámide que nace por los 4.200, después se va a 300, que son los directores que se reúnen más frecuentemente porque es menos personas que tengas que convocar y son los que van tomando decisiones intermedias. Después vienen los 26 áreas, los 26 miembros de la presidente de áreas de organización y por último los 10. Entonces, ahí está la pirámide. ¿Cuántos hijos tuvo Rigo? ¿Cuántos hermanos tiene usted? 5. Nosotros somos 5 hermanos. ¿Usted era el mayor, el menor? El mayor soy yo. Yo tengo 64 años. Mi papá murió a los 72. Muy joven. Y yo todavía creo que tenía mucho que aportar, sí. Y este partido inclusive creo que está necesitando gente como él que puedan dirigir, yo todavía lo recuerdo, reorientar un poco, sí, ¿no? La política, pues de repente. Desde la infancia, cuando yo asistía a la primaria Don Bosco en Caledonia, iba caminando yo chiquillo, primero, segundo grado, veía por todos lados, yo digo Rigo, yo digo Rigo. Sí, ¿te acuerdas? ¿Qué es eso de yo digo Rigo? Un día le pregunto a mi papá, papá, yo veo que cuando yo voy caminando desde la escuela hasta donde trabajaba mi mamá para almorzar y regresar al segundo turno, yo veo yo digo Rigo, ¿quién es Rigo? Ay, es Rigoberto Paredes. Exacto. Pero es un político y esa es su frase de campaña. Así mismo, era su frase de campaña, pues él le decían Rigo, entonces, bueno, fíjate que era un suéter negro que él usaba en ese entonces y letras blancas. Era un contraste, este era un personaje, ¿no? Y él lo redactó así. Yo digo Rigo. Bueno, y se fue con eso, se popularizó. Toda la vida. Y cuando tú tienes nombres cortos, esos sobrenombres que te ayudan a recordar, entonces a él lo ayudó mucho lo de yo digo Rigo. En su siguiente campaña era y con Rigo sigo. Pero él, nada más recuérdame cuando se regresa a la parte democrática, que va a la primera asamblea en 1984, él salió diputado, ¿no? O él no estuvo diputado en esa asamblea, no recuerdo. En 84 él fue 2 veces. Sí, 84. Sí. Hace un rato lo mencionamos, 84, 89. 2 veces diputado. Tuvo 2 veces, 84 y 89. Tu papá también. Mi papá sí. También, Pedro Brin. Pedro Brin, sí. Y mi papá también fue 2 veces ministro, yo también. Sí. Igual que yo también he sido 2 veces diputado. Y yo, en el caso mío, he ocupado 2 veces el viceministerio de Vivienda y 2 veces el ministerio como ministro ya formalmente. ¿No? O sea, en realidad han sido 4 veces para mí, ¿no? Sí. En vivienda. Mi papá estuvo en Hacienda, estuvo en la Dirección de Planificación de la Presidencia y fue ministro de Educación también. Él era economista, entonces llevaba la política en las venas. Yo creo que en el caso mío... Gerardo González también. Será un grupo que hace falta esa gente, la verdad. González. Gerardo González, Rómulo Escobar, sí. Me gustaba verlo, lo vi una vez en acción, antes que falleciera, en una cantadera. Gerardo. Gerardo. A Pedro no lo he visto jamás, nunca, en un acto, de esta magnitud, pero el papá sí era de eso. Él iba a las cantaderas y andaba con las manos así, tronando los dedos, cantando, le gustaba el folclore, era un enamorado del folclore, Gerardo. Enamorado del folclore, y andaba así siempre con su sombrero montuno, de verdad que era un personaje, ¿no? De esos irrepetibles. En esa época, y bueno, quedamos 2 hijos, el hijo de Gerardo y yo como hijo de Rigoberto, metidos en la política. ¿Tienen buena relación? Sí, nosotros nos manejamos bien. Él ha tenido, tal vez hemos estado en esquinas diferentes, pero yo no soy de los que cojo lucha, la verdad, Manuel. Yo no peleo con la gente. Si alguien quiere pelear conmigo, que sea él, pero yo no. Eso es lo que me ha mantenido vigente, tal vez por 28 años desde que yo ocupé el cargo de viceministro de Vivienda allá en el 94, 99 con Pérez Valladares. Desde allá hasta acá. Yo me he mantenido siempre vigente en este mundo político sin problemas. ¿Qué pasa con el PRD? Yo aquí he hecho análisis en la esquina del PRD de Omar y se lo he dicho a la gente. Yo creo que más energía que muchos PRD para todavía ponderar las cosas de Omar buenas. Creo que a los PRD les ha faltado tener esa constancia del ideal que fundó el partido. Sí. Y eso lo vemos
no solamente afuera del partido, sino adentro del partido, hay una percepción negativa hacia lo que ustedes van a elegir el día domingo. Sí. Hay una situación que yo creo que es infundada por intereses foráneos al partido y obviamente adversarios políticos del partido, pero también por situaciones que se han dado que no son iguales a la política que vivió por lo menos usted hace 28 años atrás. Bueno, tú has hecho, con este análisis que acabas de hacer, han quedado tantas cosas que explicar que yo voy a tratar de ser bien breve. Sí. En efecto, el partido de Omar, el PRD, que nació siendo un partido disciplinado, se constituyó un partido muy grande y terminó siendo el partido más poderoso, más grande y más disciplinado del país. La esperanza del pueblo. Y la esperanza de los pobres, porque era un partido de corte popular. Y fíjate, para ser honesto, también yo creo que los panameñistas tienen un partido de corte popular. Ok, sí. Y bueno, así que para no entrar tampoco en descalificaciones para nadie. Sin embargo, habiendo sido un partido así tan grande, mira esta situación. Es un partido sin dueño. Y como es un partido sin dueño, cualquiera levanta la mano y dice yo quiero ser representante de corregimiento, nada más tiene que cumplir con los requisitos de residencia, de antigüedad, todo lo que le piden, que es nada. Y el tipo levanta la mano y dice quiero ser representante de corregimiento, vaya, busque su voto, si lo lograste, eres representante o alcalde o un diputado. Este partido no te limita. Entonces, siendo esto así también, Manuel, aquí tú te das cuenta que no hay esas imposiciones que pudiera haber en otro lugar. Y ahí es donde entonces la gente habla con voz alta y te das cuenta que entonces, lo que decían que era un partido roncón, ¿no? Eso es bueno y malo, porque entonces hay exceso de democracia de repente y tampoco la puedes limitar si quieres tener un partido que se llama Revolucionario Democrático. Sí, claro. Entonces, lo que sí tiene que haber es liderazgo interno para poder mantener la disciplina y que no se disparen la gente, sabiendo que tenemos la responsabilidad de quedar bien con gente afuera y dentro, que nos están viendo y que para llegar a administrar un país, muchas veces el vehículo, no muchas veces, el vehículo es un partido político, porque yo no he visto nunca que alguien se convierta en presidente porque fue por una inspiración divina y alguien lo tomó y lo puso ahí. Tienes que haber participado y buscar tus votos o a través de un partido político o por la vía independiente, y eso está difícil. Bueno, les pasó a Lombana, por ejemplo, que trató de hacerlo por la vía independiente, ya conformó un partido. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. ¿Tú sabes el desastre que yo se lo he dicho a Lombana, el desastre que hubiera sido que él hubiera salido presidente de la República? ¿Sin estructura? No, señor. Y peor, un alcalde que salga por el distrito más pequeño que sea, sin consenso de su consejo municipal, está listo como los gatos que tú le quitas las uñas. Es correcto. Lo van a destrozar. Es correcto. Y entonces la política. Pero entendió y hizo el partido. Claro. Y bueno, tampoco es que eso es criticable, pues entonces lo que pasa es que algunos pensaron, acá nosotros somos los impolutos y como así, como nadie... Los partidos políticos, yo prefiero un partido político que un empresario en el poder. Eso es así. Y ha sido así trascendentalmente en el mundo. Bueno, el éxito ha estado ahí, se han cometido errores, excesos, lo que tú quieras. Es que aquí lo que cuenta es que haya liderazgo firme, que haya un entendimiento de que se puede manejar la cosa pública de buena forma con gente con capacidad. Claro. Y partidos grandes tienen mucha gente con capacidad. De repente no se han querido activar algunos que tienen una buena formación, por lo que tú acabas de decir antes. De repente ven a los partidos políticos como una clase social con la que no quisieran compartir. Entonces, quedan estas posiciones en manos de aquellos que la gente escoge. Puede escoger bien o puede escoger mal. ¿A qué atribuyes esa antipatía que hay a miembros del CEN actual del partido, al tema Benicio? Por lo menos Alegrí es electo por los coloneses y por lo visto creo que si él se vuelve a postular vuelve y sale, pero no goza de la simpatía fuera de la provincia. Ahí y habrán algunos otros casos por ahí que se estarán dando. Yo no conozco a Benicio, es más, yo leyendo de Benicio me doy cuenta que el hombre, vi una foto de él cuando era pelado que es totalmente diferente ahora y veo que él tiene
ha ganado puestos de elección popular, creo que ha tenido como 6 periodos, una cosa así. Así es, 6 periodos. Sin embargo, 30 años. Vemos que ha habido una imagen negativa sobre algunos de ustedes en el CEN, pero siento que no hay una posición del partido de tratar de refrescar imagen o lavar imagen o aclarar las cosas. Sí, yo creo que ha faltado disciplina, como te había mencionado antes. Y también el partido debería haber enfocado su acción, su trabajo político en destacar las cosas buenas que ha estado haciendo el gobierno, porque tampoco se puede decir que el presidente Cortizo todo lo que ha hecho es criticable y malo. Sí. Entonces, más bien yo diría, estando cerca de él, porque estoy cerca de él, puedo dar fe de que el hombre tiene buena fe y quiere hacer que su partido, que su país salga adelante. Entonces, yo creo que lo que ha faltado es algo de coordinación, ha faltado comunicación. El Ejecutivo está haciendo su trabajo, pero por un lado el partido no estaba en sintonía. Eso es lo que ahora queremos evitar que vuelva a ocurrir. ¿Tú te acuerdas cuando hubo la elección de... ¿Te acuerdas cuando se habló de la ola azul? Así es, de Navarro. De Navarro. Bueno, la ola azul era un candidato PRD que decidió colocar toda su propaganda en azul y que de ahí en adelante entonces estableció una estrategia, gana, pero gana sin las bases del partido. Ganó con una estructura que diseñó su propia campaña. Qué interesante. Y después viene este pedacito, él decide poner esa estructura de su campaña personal sobre el CEN y sobre la estructura formal del partido. Lo que ocurrió con eso es que el partido dice, si tú llegaste solo, ya tú nos necesitas. Entonces vaya y busque su voto y se echó. El partido se echó. Creo que fue una mala decisión aquello de segregar a algunos, y él tuvo alguna frase, ¿te acuerdas? La famosa con Balbina. Sí. Entonces tú estabas segregando, era descalificando, y eso no se puede hacer en política. Entonces son lecciones aprendidas, Manuel, y te debo decir, pues, yo formé parte de la ola azul. Si yo era parte de la ola azul y yo quedé en ese CEN también, y yo creo que fue una mala decisión. Cuando Navarro declinó en esta última, hubo mucha gente, o sea, para que tú veas, hubo mucha gente, actualmente gente que ganó diputaciones y que yo me encontré y hablé y lamentaron mucho la salida de Navarro, pero después se cerraron en fila y descubrí que el PRD había madurado en una cosa. Nos guste Cortizo o no nos guste Cortizo, vamos con la decisión de votar por Cortizo. Bueno, y eso fue lo que lo hizo ganar a ustedes, si no fuera el tercer periodo perdido ustedes. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. Cortizo no es ni delegado. O sea, toda esta estructura que yo te acabo de mencionar, él no pasó por esa estructura. Y es presidente de la República. Es presidente de la República. Pero fue diferente el partido. Porque es un fenómeno, porque en el caso de Cortizo le tomó 15 años demostrar que él quería y él estaba realmente interesado. Fue diputado, legislador en ese entonces por Colón, Costa Abajo. Es un hombre que de verdad estaba enfocado en lo suyo. Bueno, sí, es verdad, por no formar parte de la estructura del partido, le costó un poco más, pero ahí está. Y ha hecho, eso significa que no es que es un requisito sine qua non ser miembro de la porque de Pérez Valladares ganó siendo secretario del partido, Martín Torrijos ganó siendo secretario del partido, sí. Pero Cortizo no. Pero Cortizo no, pero viene otra diferencia. ¿Qué pasó cuando entonces Martín Torrijos o Pérez Valladares salen? Su relevo no fue apoyado por los salientes. No. En este caso no hubo un respaldo de Pérez Valladares con relación a Martín. Y tú te das cuenta que entonces en este caso sí. En este caso tú tienes por primera vez un presidente como Cortizo que está respaldando a su vicepresidente desde el primer día, que es como que ha venido una formación. Entonces, ahí debemos entender que el partido está en una condición diferente. Pregunta desde Chiriquí para usted. Claro. Mi nombre es Roger Martínez, soy PRD. Venga. Hay que limpiar los partidos políticos, son necesarios para la democracia, pero se han convertido en maquinaria de impunidad y corrupción. Pregúntele a Rogelio Paredes si él se siente orgulloso de militar en un partido de línea torrijista que no la aplica
en favor del pueblo. Bueno, si él es PRD, pues como dice, él también debería entender que el partido ha tenido estas evoluciones, ha venido evolucionando y nosotros no nos podemos ofender porque alguien de repente tenga criterios como el de él. Yo al contrario contestaría la antigüedad que me da a mí 42 años de estar inscrito en el partido, te indican que sí, me siento orgulloso de pertenecer a una estructura política de corte popular que ha tenido muchas oportunidades de ayudar a la gente. Que todos no son iguales, muy bien, tampoco son todos iguales en el Club Unión. O sea, no me venga con la historia. La historia no es así de que ahora tenemos los impolutos allá y los otros no. Ahora, él está dentro del PRD por lo que dice. Por lo que dice. ¿Conociste a Omar Torrijos? ¿Cómo no? Mira, tengo anécdotas de Omar que yo inclusive que puedo relatar y otros no. Tal vez eso es parte de eso que traigo ya en mi sangre que me indica que la verdad, habiendo conocido a Omar, creo que sí fue un hombre que tenía también, igual que Cortizo, una voluntad de ayudar a su pueblo. Pero tengo varias anécdotas porque debo también confesar, yo en ese entonces era novio de una sobrina de Omar Torrijos. Sí. Sí, ella se llama Gloria Arosemena. Bueno, se casó después con otro. Ella, hija de Berta Torrijos, de Arosemena. Ajá. Gloria era mi novia en ese entonces nos reuníamos allá en Farallón, en la casa allá tenía Omar Torrijos, y los hermanos tenían unas casas de playa, y nos reuníamos ahí. Yo recuerdo que esto no es mentira, él sí se acostaba, se sentaba en una hamaca con su tabaco y hablaba, y los hermanos de él, los hermanos de Omar, se reunían alrededor y escuchaban, porque él tenía como que tal vez una percepción del mundo. Él estaba mirando con luces largas, entonces nosotros aprendíamos, yo venía aprendiendo, yo venía absorbiendo muchas, pero bueno, Omar murió en un accidente que está todavía en entredicho, sí. Y bueno, y como te digo, sí lo conocí. Israel Bernaza pregunta, buen día, una pregunta para el ministro, ¿dónde se inscribe uno cuando reparte esos títulos de propiedad? Porque las autoridades que yo tengo en mi distrito de San Miguelito y el corregimiento de Mateo Iturralde nunca invitan, por solo zona los PRD que le dan título de propiedad. No, el título de propiedad, si nos vamos al tema de vivienda, que ya ahora estamos entrando en materia de vivienda, porque yo, por una designación del presidente, también soy ministro ahora, nosotros estamos permanentemente legalizando tierras que son o de banco hipotecario o de instituciones del Estado que me las traspasan al banco hipotecario. Hacemos entonces sí la medición. ¿Tú sabes qué pasa con eso, Manuel? Que cuando tú tienes una comunidad que tiene años, tú tienes primero que levantar un plano de lo que existe y ahí te encuentras con lotes irregulares, con lotes pequeños, lotes más grandes, porque son situaciones, de hecho, normalmente en área de San Miguelito hay mucha invasión. Entonces nosotros tenemos que levantar un plano y ver en qué condiciones podemos aprobarlo, que tenga servidumbres correctas. Muchas veces no son las apropiadas porque ya la gente se comió los espacios de servidumbres. Pero bueno, una vez levantados esos planos, entonces pasamos al proceso de la legalización, que la hago yo, sí la hago yo, y a nadie le estamos preguntando, Manuel, si es PRD o no. Es que sería una incongruencia, ¿no? Tú vas a legalizar toda la comunidad, tú no puedes preguntar ahí si es PRD o no. Así que esa pregunta de verdad que no tiene ningún sentido y nosotros no hemos estado en ningún momento descalificando, ¿no? En el área de Arraiján hay varias comunidades que se conformaron de allá de la época esta de Pérez Valladares para acá. Usted todavía está en Arraiján, ¿no? Sí, yo vivo en Arraiján, sí, hace 27. Toda la familia suya allá estaba arriba también, ¿no? También todo. Mi papá vivía al frente mío, murió ahí. Mi mamá también murió ahí, viviendo al frente de nosotros. Así que nos hemos mantenido en esa área, no hemos emigrado. ¿Estuvo junto tu papá con tu mamá hasta el final? Sí, vivían al frente de mi casa. Qué bien. Y es que teníamos una pequeña villa, está mi hermano al lado, está mi otro hermano al lado, estoy yo, estaba mi papá, mi mamá, y teníamos este espacio ahí entre todos, así que yo cruzaba la calle. Es una calle interna, ¿no? Aquí entre nosotros. Sí.
y hablaba todos los días con él. Era maestro, ¿no? Yo me sentaba y él conversaba y él conversaba con mi mamá también. Ya para los finales, él tuvo un accidente corriendo, haciendo ejercicio allá en Cerro Azul, donde teníamos una casita. La perra que corría con él, una Doberman, parece que se le cruzó por delante cuando él venía corriendo y lo enredó en la perra como que iba buscando un borriguero, una cosa así, ¿no? Y se le cruzó por delante, él se enredó con la perra y cayó y tuvo un accidente que le afectó la vista porque se rastrilló, se rapó toda la cara ahí. Y después le hicieron una sutura, pero le tocaron algún nervio ahí que entonces ya él tuvo un problema de blefaroespasmo. El blefaroespasmo es una señal que envía el cerebro que te ordena cerrar los párpados permanentemente. Aunque tu visión sea normal, funcional, pero tú cierras los párpados. Entonces había que hacer un trabajo ahí de una toxina botulínica que se le inyectaba a los alrededores, en la frente y alrededor del ojo, para poder entonces esa toxina, que es un veneno de una serpiente, con eso se mandaba entonces una señal inversa y abría los párpados, pero eso no lo podía hacer todo el tiempo, entonces ya para el final quedó. Pregunta para el ministro Eddie Marciscano, pregunta: ¿qué podemos esperar del PRD cuando los que se postulan como secretario general y presidente por los últimos años han estado en esos puestos y tienen un partido lleno de tanta incertidumbre y desaciertos? ¿A qué le llamamos renovación? Si sabemos que el que no tiene poder económico, por mucho que quiera, no puede competir a lo interno si no cuenta con ese recurso. Eso es parte de la análisis que tenemos que hacer a lo interno. Es verdad, esto se ha prostituido. Ya tú no puedes hacer una campaña vendiendo tus proyectos y por tu nivel tal vez de tu trayectoria política. Sí. Esto no es en este partido, Manuel, en todos los partidos. Ya es una cuestión que la gente... Es lo que tiene entredicho los partidos tradicionales. Claro, porque entonces se prostituyó, te lo tengo que decir con toda claridad. Ya tú no puedes salir a hacer una campaña. Oye, me lo dice a mí que llevo 8 campañas políticas. Están necesitando figuras nuevas, están necesitando renovar. Bueno, entonces se tienen que postular. Mira, qué triste, dos ejemplos diferentes. La tía Mayín, a la que aprecio y estoy seguro que tú también muchísimo. Y ella me quiere también. Y tu persona. Fíjate, el gabinete y encima de todo el presidente, a veces nos falta el respeto diciendo que tiene un gabinete de ejecutoria cuando sabemos que hay fichas que no están caminando. Lo mismo decía Varela. Antes había una renovación, inclusive con Martinelli se hizo light, pero con Torrijos y todos los presidentes hacia atrás, Mireya, el Toro, el mismo Endara, había siempre una renovación del gabinete cuando había figuras que no se contemplaban con las prioridades de la gestión. Sin embargo, fíjate tú, si no estás tú, que te puedo mencionar, Doris Zapata, que también tiene un manejo político, aparte de ahí, no han habido muchos aciertos. Fíjate lo que pasó ayer con la ministra de Educación en Arraiján, lamentable. Que teníamos rato que no veíamos una ministra abucheada y hasta le lanzaron arroz, después nos explicaron esta mañana que después los estudiantes fueron y le ofrecieron disculpas. Y Mayín Correa en la asamblea. Esta asamblea está peor que la asamblea que supuestamente habíamos renovado. Ahora estamos extrañando a Tito Afú, estamos extrañando a un poco de gente porque tenía mejor manejo político. Tú estuviste en la asamblea. Sí. Tú sabes que esta asamblea no califica ni siquiera para pelear por un tercer lugar con la asamblea donde usted estuvo. Yo estuve 10 años en la asamblea y cada vez veo que hay más deterioro. Sí, es verdad. Sí. La percepción del público no es buena. Recuerdo que sí, en efecto, ¿te acuerdas que en la última elección se decía que no a la reelección? ¿Te acuerdas? No a la reelección. Sí. Y se decía, vamos a reformar. Bueno, 80% de la asamblea se reformó. Y vinieron, cuando digo reformó es que vinieron nuevos diputados, ¿no? Así es. Y yo no sé cuál es el cambio, el cambio trascendental que se ha visto. Yo siento que estamos cuidados peor. Porque no es cambiar la figura, es cambiar la actitud.
Claro, claro. Es una cuestión de actitud, de formación. Imagínate una asamblea donde hay influencers que los influencers responden a los intereses de la gente que está en una red social. Así mismo es. No necesariamente un pensador. Así mismo es. O no un intelectual. Entonces, tenemos influencers, tenemos héroes sin capa, así es. Bueno, tenemos impolutos, tenemos gente que confiesa que cuando él oía hablar de la asamblea se motivó a participar porque decía que todo era plata, y cuando llega se da cuenta que llegó a la peor etapa de la asamblea. Ya no había. Y en el periodo anterior hubo uno que hasta confesó que tuvo que mentir por el voto También, de allá de Raiján. También. Sí. Bueno, pero entonces aquí está el pedacito. La gente que nos está escuchando, esta gente que nos está escuchando, todos los que nos están escuchando y los que opinan, tienen que saber que la selección que tienen que hacer tiene que ser mejor. Claro, claro. Porque ¿quién va a la asamblea? Es aquel que logra los votos. Ay, ¿cómo lo logró? Ah, porque compró, o porque de repente fue el más popular, o porque se puso la capa de Superman. Y mira, es que todo depende del elector. Sí, es verdad. Y esto trasládalo a los partidos políticos también. Y ahora vamos nosotros a una renovación de los cuadros de la dirección política del partido. ¿Tú no crees que hay una oportunidad de oro para que los delegados se luzcan buscando a los mejores? Claro. O los que están probados. Pero si tú comienzas entonces a especular y dices, bueno, ahí va, no importa, vamos a tirar una moneda, lo que salga. Ah, entonces ya dígale al honorable diputado por qué mi partido, yo sí soy torrijista, no toma la posición de votar todas las manzanas podridas. Ajá. El tigre, este es el tigre de la chorrera. Dígale al honorable, por favor, que me llame, por favor. Que le dé su número. Claro. Mario Carrasco de la Chorrera es PRD. El tigre. Le dicen, le decimos el tigre aquí, sí, el tigre de la Chorrera. Pero dice, ¿por qué no se votan las manzanas podridas? Bueno, entonces esas son... ¿Han habido procesos internos de sacar personas con algún tipo de...? Sí, el presidente... Oye, bueno, el presidente ha hecho cambios en ministros, en viceministros, secretarios generales y directores de entidades autónomas. La decisión está en manos del presidente siempre, sí, porque él es quien nombra y destituye en el Ejecutivo. Cuando tú vas a un puesto de elección popular, ahí pues ya tú estás 5 años. Por eso te digo que escoger, hay que saber cómo escoger, porque te lo vas a aguantar 5 años, que lo haga bien, o 5 años que lo haga mal. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, Manuel. Estuve los primeros 5 años ahí en la asamblea con un compañero de mi partido. Escucha, 5 años, que todas las tardes, a las 4 de la tarde, comenzaba el pleno y terminaba a las 8 de la noche, y a veces éramos jornadas extendidas y le dábamos la vuelta al reloj y amanecíamos. Bueno, en esos 5 años yo no le conocí la voz a ese compañero. No le conocí la voz porque nunca levantó la mano para pedir la palabra para nada. Bueno, yo presenté 39 proyectos de ley, pero para eso tenía que asesorarme igualmente con de todo, porque había de deporte, de temas legales, de todo. Bueno, ese es uno. Pero después tuve en un segundo periodo, yo junté 10 años. Ahora te voy a hablar de uno que estaba del lado de oposición, era un suplente. Y durante los 10 años jamás le conocí el tono de voz. Y nos reuníamos todos los días. ¿Tú puedes creer que tú votas por una persona para que en 10 años no abra la boca? No. Entonces, ¿quién es el culpable, Manuel? Uno. Claro. Quedamos totalmente claros en eso. Y entonces se pierden oportunidades. Entonces después tú me preguntas, ¿por qué no participan los buenos? Bueno, porque es que los resultados los estamos viendo. Entonces tú tratas de hacer un cambio y tú pones tu nombre y de repente sientes como que te estás metiendo en un ambiente enrarecido. Pero te dije otra vez, déjame regresar al principio, el vehículo para transformar el país y llegar a la presidencia es a través de la participación en partidos políticos. Y con un partido político tú llegas. Pero ¿quiénes son los que participan? Ahora vamos a la pregunta del millón. Tú tienes ahí todo un cuadro para escoger. Entonces, si tú escoges mal, ya tú no te vas a poder lamentar. Te voy a poner un último ejemplo para no tomarme mucho tiempo. Una vez buscando mis votos, yo llego, esto es verdad, una vez buscando mis votos, iba yo con todo mi equipo, estaban uniformados, yo iba,
Y entonces iba casa por casa, porque eso es lo que corresponde, casa por casa. Y llego a un lugar donde había un hombre, Manuel, que estaba debajo de un palo de mango, en una hamaca, así, hamaquita, debajo de un palo de mango, mientras estábamos en este tema político. Y me acerco y le digo, bueno, ¿qué tal? Lo fui a saludar, buenas tardes, tal. El tipo prácticamente no me levantó la mano, me miró así como de reojo y me dice, ustedes son la misma cosa, cada vez cuando llegan los 5 años, ustedes vienen, hacen campaña, después se van y bueno, no lo vemos más, y así que bueno, es la misma cosa, esto no me interesa, así que bueno, ni cuente con mi voto, una cosa está así, ¿no? Bueno, entonces cuando el tipo me dice eso, le digo, ¿tú sabes qué pasó? La verdad es que tienes razón en parte, porque la gente se va molestando porque no ven resultados, ¿no? Pero yo te puedo asegurar una cosa, los que están aquí conmigo, esos que están uniformados, ellos van a ir a votar. Ellos van a ir a votar. Tú que no tienes la intención de ir a votar, ahora te voy a pedir que no vayas a votar. Ahora sí quiero que no vayas a votar. Ajá. Porque entonces yo sé que ese voto tuyo nunca lo voy a tener. Pero si no vas a votar, entonces tú no te puedes lamentar después cuando salga el resultado, porque te lo tienes que aguantar 5 años. Entonces, si tu deseo es no hacer el ejercicio, pues, y tú no vas a ejercer tu derecho a voto, no te puedes quejar. Pero lo que sí te puedo decir es que esta gente que viene conmigo van a ir a votar. Yo la última pregunta le voy a hacer, pues se nos acabó el tiempo, nos quedan 4 minutos. Función de los diputados, ¿qué le parece esta función de los diputados de crear corregimiento a cantidad industrial en esta última gestión? Sí, yo creo que es exagerado, la verdad. No, ¿te parece, sí, siendo de Arraiján, que Bacamonte merecía tener un corregimiento? Ese es un ese es un corregimiento grande. Pregunto porque no vivo en Arraiján, no lo conozco. Bueno, estoy descalificado para opinar. El corregimiento más grande del país estaba en David, y lo subdividieron. Después seguía Juan Díaz, creo que era, y después Arraiján, Vista Alegre. Son de los más grandes corregimientos. Atender eso de verdad es un problema. Yo creo que lo que hay que hacer, bueno, no sé si la división se hizo de manera correcta. Me dicen que lo que ha quedado es un segmento como si fuera del área pobre y después el área acá menos pobre, y me parece que eso no creo que eso tal vez esto podría ser revisado, pero al final del camino tengo que decirte que sí es un corregimiento enorme. ¿Viene ahí entonces un nuevo representante de corregimiento? Sí, debe venir un nuevo representante de corregimiento, que le tocará a lo mejor un área conflictiva, pero por lo menos se la sacas al que ya está en este momento viendo lo bueno y lo malo, o viendo todo, una cantidad muy grande de casas y de personas ahí. Pero hay corregimientos que son mucho más pequeños. Ajá. Y tienen el mismo tratamiento y tienen los mismos beneficios que tienen el grande, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en el caso de Arraiján ahí había que hacer algo. El único partido ha sido el PRD, ¿verdad? El único partido. ¿Y va a seguir usted militando después de esta gestión de gobierno? Yo pienso que sí, porque si ya yo decidí eso, como tal vez el partido que siento que tiene el corte popular y la posibilidad de ayudar transformando, precisamente porque conocí a Torrijos desde que lo conocí, pues desde antes de que muriera. Yo pienso que yo permanecería en el partido a menos que haya un asunto muy especial, muy grande. Y yo he hecho mi carrera política a través de este partido, y cuando tú sales y te postulas por un partido como el PRD, ya tú llevas la mitad de los votos, lo tienes en la papeleta. ¿Y de hijos suyos hay alguno que se incline por la política? No, yo tengo 2 niñas, una tiene 39, la otra 35, ambas viven, ya están casadas, viven en Estados Unidos. No, ellas ven la política nada más como de lejos. Sí. Eso tiene que tener sangre también, ¿no? Yo pido la palabra. Sí, claro. ¿Usted cree después? Yo digo Rigo. y con Rigo sigo. Sí. ¿Usted cree después de la escogencia de este CEN que sea quien sea la ficha candidato para presidente, vayamos unidos
a comparación de otras elecciones donde el partido pues es una gran pregunta. se ha sí. sentido pues que no se le ha dado el apoyo al candidato en algún momento. Yo se lo pregunto por lo que vi en la elección de delegados, sí. Porque yo fui y voté también y sí. Vi que fue un movimiento masivo sí. A otro nivel. Sí, sí. Después de esta elección del CEN, según las fichas que se cojan, que espero que usted también salga ahí. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, ¿podremos llegar? Mira, es una gran pregunta. No va a haber unidad absoluta. No importa quién sea el candidato a la presidencia. Pienso que sí tenemos una oportunidad. Si escogemos a Pepe, ¿apoyamos todos juntos a Pepe? Hay una alta probabilidad de que nosotros podamos presentar una candidatura que aglutine, precisamente porque el resto de los partidos están dispersos. Y ahora está otros movimientos como el Vamos, el Otro Camino, que no sé sí. Cuánto, y si tú los pones todos a cada uno a correr, bueno, entonces nosotros tendríamos una oportunidad de aglutinar. Vamos, parece la Liga de la Justicia. Sí, bueno, pero espérate, mira lo que está pasando con ese... con la Liga de la Justicia sí. Porque había unos que están ahí sí. Extraños. Pero ese grupo ellos se venden como impolutos. Sí. Impolutos. Tú tienes que tener... Estamos haciendo... Mira, no, pero que los ciudadanos que no hemos participado y queremos participar en esta ocasión para dar nuestra gota de aporte al país, estamos actuando igual o peor que lo mismo de siempre. Que los que no nos agradan, que los que no, a diferencia suya, han hecho las cosas como hay que hacerlas. Esta nueva camada de políticos en los partidos tradicionales que están desluciendo a los partidos tradicionales. Entonces, eso es lo que está haciendo Vamos. Algo igualito. Ahí salió una mujer que asomó la cabeza en TVN y le han dado hasta para llevar. Porque dice que quemaba iglesias y que sacaron videos de todos los tipos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso yo le digo, ¿es la Liga de la Justicia? Yo siento que la gente... A mí me gustaría que ganara uno de estos movimientos charlatanes y ponerlos en la presidencia 5 años. Para que vean que lo vamos a tener que retirar al primer año por incapacidad. Es que no es lo mismo estar afuera que estar adentro. Y administrando. Una vez hay que respetar. Es que esto es un crecimiento, esto es un asunto que sí. Requiere también entrenamiento. No es como llegar a improvisar. Tú no puedes improvisar. Bueno, Manuel, vamos a suponer que tú mañana te tienes que operar el corazón, que Dios no lo quiera, pero tienes sí. Una operación del corazón que hacer. Y entonces resulta que tú te llamas Pedro también. No, yo me llamo José. José, que es amigo tuyo, que lo conoce, que está todos los días aquí, te dice, ¿tú sabes qué pasó? ¿Qué tal si yo te opero? Si no te voy a cobrar nada, si yo soy tu amigo. Claro. Y entonces tú dices, me voy con José, que es mi amigo, porque es mi amigo, y va a la operación, o tú vas a buscar un cardiólogo. Yo creo que tú vas a buscar el que sabe. Claro, el que sabe. Aunque él sea tu amigo. Sí. Y él te diga, no, confía en mí si yo te... el bisturí te lo uso bastante con masilla. Entonces tú te vas a poner, hermano, hay que tener cuidado. Por eso te digo que uno tiene que saber lo que va a hacer. Decía una vez, ya para cerrar, yo tal vez me estoy pasando mucho, pero yo tengo tantas anécdotas. Una vez me decía mi papá, mira, había alguien que estaba criticando... a los que estaban haciendo algo en el gobierno en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces decía mi papá, bueno, esto es como que tú te vas a un juego de béisbol y tú estás con un cooler y la cerveza y el hielo aquí al lado, barrigón, acá en la gradería, y el tipo le tira, el pitcher le tira al bateador, le hace un lanzamiento que puede ser una recta de humo o le manda tal vez una curva, y el bateador tiene que ver cómo le pega. Entonces, donde el tipo se poncha y falla y comete un strike, entonces tú desde acá lo comienzas a chiflar, ¿no? ¡Ya, malo! ¡Sácalo! ¡Ah, para afuera! Sí, pero anda a batear tú. Anda a batear tú para ver si te tiran la misma recta de humo, ¿cómo la vas a batear? O la curva. Entonces tú tienes que saber cómo te vas a manejar. Y eso no es improvisando, Manuel. Sí, señor. Eso hay que saber hacerlo y hay que tener... Todos somos panameños, además, y tenemos más en común que lo que nos pueda dividir en cuanto a ideales o partidos políticos. De acuerdo contigo, de acuerdo. Hay muchas más cosas que nos unen. Yo tengo interés de participar. Yo tengo 10 años disponibles para mi país y lo pienso hacer, pero no voy a hacerlo haciendo cosas sensacionalistas.
hey tú, rastrero, no, eso no es... ¿Y quién te ha dicho que con un lenguaje como ese tú ganas simpatía? Es que lo que pasa es que aquí le gusta la taquilla a la gente últimamente, Rogelio, tú lo sabes cómo es. Y lamentablemente para mí, yo no puedo descalificar a ninguno de los partidos tradicionales, que son dos, el PRD y el panameñismo. No los puedo descalificar. ¿Y tú me has escuchado a mí hablar mal de otro? No. ¿Aquí o en algún lugar? No. Bueno, esa es la clave del éxito. No pelees con la gente. Tú nada más que establece tu posición. Gracias, Rogelio, por el tiempo. Gracias por ha sido un ejercicio muy importante. Las elecciones entonces comienzan el sábado, termina el domingo. El domingo, sí. Ahí ya se conocerán los resultados el mismo día. A las 9 de la noche más o menos, sí, debemos tener esos resultados. Espero poder estar allí en ese CEN otra vez y entonces dedicarle ese tiempo al partido, que no me pagan ni un real allí. Porque creo que hay dos candidatos a presidente, ¿no? Que es Benicio y la doctora Turner. La doctora Turner. Sí, es parte del juego democrático, ¿no? Vamos a ver ahí cómo sale eso. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Nos vamos. Mañana estamos de regreso nuevamente en la versión del miércoles, ya a mitad de la semana aquí en Boom. Les recuerdo dar sin esperar recibir para obtener la bendición de Dios. Que pasó excelente día. Saludos. Listo.